tu hermosa creación. Esa hermosa creación que también se nos revela en tu palabra. Padre eterno, y gracias también porque te revelas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te rogamos, Padre Celestial, que ilumines nuestro ser con ese conocimiento de ti, de la grandeza de tu poder, Señor. Nuestro anhelo es reflejar tu gloria. Te rogamos, Padre, que traigas sabiduría. Siervo que va a exponer en esta noche, y te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de nosotros, los que estamos aquí ya dispuestos a aprender más y más en esta hora. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir por favor a Números, número 7. El estudio de esta noche se encuentra en Número 7 y vamos a leer de los versículos 10 al 17. Números capítulo 7, versículos 10 al 17. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice: y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Dios bendiga la lectura de su palabra y estemos atentos, hermanos, a este estudio titulado Las ofrendas para el altar. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Pues estamos en el capítulo 7 de este libro de Números. Hemos visto que Dios prepara a su pueblo, lo prepara para llegar a la tierra prometida. El pueblo tiene que estar listo, el pueblo tiene que limpiarse, y solamente esta limpieza puede venir, en el caso de Números, pues a través de esta serie de sacrificios y celebraciones. En nuestro caso se trata del sacrificio de Jesucristo en pro de nosotros. Y una vez que viene este periodo de preparación, también viene la bendición de Dios para un futuro promisor, para un futuro bueno para todos nosotros. Y llama la atención que en el capítulo 7, de inmediato, de las bendiciones que Dios ha otorgado y que estudiamos la semana pasada, el pueblo trae. El pueblo, a través de sus príncipes, va a aportar
para el tabernáculo y va a aportar también para los levitas. Entonces es interesante ver también cómo la liturgia se va haciendo patente a lo largo de Números. A veces podríamos querer llegar a estar cantando, y ya después una meditación y después seguir cantando. Bueno, esa liturgia claramente no es la que aparece en el libro de Números. La preparación tiene que ver con estar bien con Dios, con pedirle perdón, con confesión de pecados. Así es como viene avanzando este libro de Números, para después poder escuchar la palabra, glorificar a Dios y después escuchar la palabra. Y después de escuchar la palabra, que es bendición, responder a ese mensaje, a esa palabra de Dios. Y esto es el capítulo 7. Dios da su mensaje, también da su bendición, y el pueblo responde. Y esto es interesante, hermanos, porque nosotros tenemos en nuestra liturgia, que son los momentos del culto, iniciamos siempre con una confesión de pecados, porque decía Calvino, y nos basamos en el formato de Juan Calvino para el culto reformado, que no se podía hacer nada si primeramente no estábamos bien con Dios. No puede venir la alabanza, no puede venir la predicación, no puede venir la ofrenda, mucho menos la bendición al final, si no estamos a cuentas con nuestro Dios. Por eso la primera parte es esta confesión de pecados. Y después, una vez que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos bien con nuestro Dios, podemos tener el momento de adoración, que es donde cantamos, leemos un pasaje de la Biblia, cantamos himnos. Después viene la oración ya sea pastoral o la oración de intercesión unos por otros en las noches, pero lo podemos hacer porque ya estamos bien. Y después viene la predicación, la palabra, que es el centro de la liturgia reformada, de la liturgia presbiteriana. Lo más importante, todo lleva a la palabra de nuestro Dios. Y por supuesto, con un corazón ya perdonado, podemos aceptar y entender y recibir todavía mejor la palabra. Y después tenemos el momento de las ofrendas, que es el capítulo 7, amados hermanos, aquí en Números. ¿Y qué es la ofrenda? Es varias cosas. No las voy a mencionar todas, porque tenemos que leer este capítulo, pero la ofrenda es, para empezar, nuestra respuesta a la palabra, nuestra respuesta a las bendiciones recibidas, nuestra respuesta al perdón que Dios nos ha otorgado, nuestra respuesta, diríamos, a la primera parte del culto. La palabra me llegó, la palabra me movió, la palabra me anima a que me esfuerce para tratar de hacer mejor las cosas y darle con mi vida la gloria a Dios. Entonces, mi respuesta es la ofrenda. Y entonces aquí sí preguntaríamos, bueno, ¿de qué tamaño son las bendiciones? Y quién sabe si sean proporcionales con las ofrendas que nosotros damos, ¿no? Pero además, la ofrenda
es como una señal externa, una señal que todo mundo puede ver de que yo recibí la palabra, de que yo fui bendecido y de que me comprometo a llevarla a cabo. Entonces, fíjense cómo ofrendar no es nada más meter la mano en el bolsillo y sacar y depositar, no. Es muchísimo más que eso. Involucra recepción, involucra compromiso, por supuesto. La ofrenda es adoración y también la ofrenda es gratitud por lo recibido, entre ellos su palabra. Por eso la ofrenda viene después de la palabra. Y por eso el capítulo 7 y todos estos 7 capítulos más o menos tienen esta estructura bien interesante. Este capítulo es, hermanos, sumamente cortito. Lo vamos a terminar bien rápido. Es bien cortito este capítulo 7, que trata de las ofrendas después del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, de la bendición o las bendiciones de Dios en todos los aspectos de la vida del pueblo. ¿Sí? Realmente me he permitido dar esta introducción un tanto extendida porque este capítulo es verdaderamente corto. Solamente son 89 versículos. Ahora yo no quisiera que usted pensara que estoy vacilándole o jugando. No, es que un solo pasaje de 5 versículos se repite 12 veces. Vean, ahorita lo vemos, vamos a comenzar con nuestra lectura y solamente pues vamos a analizar uno de esos 12 pasajes. Y entonces pues vamos a estar ya en el versículo 89 muy rápido. Dice, ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, ya está el tabernáculo construido, nuevecito, una vez que lo hubo ungido y que lo hubo santificado, con todos sus utensilios, las cosas que estaban dentro, y asimismo también ungido y santificado el altar junto con todos sus utensilios. Una vez que el templo estuvo listo, con todo lo que adentro había, junto con el altar. Entonces, los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, llevaron sus ofrendas. ¿Quiénes son estos príncipes? Regresemos al capítulo 1 y al capítulo 2 de Números, y ahí vamos a ver que hay un príncipe por cada una de las tribus. Este príncipe además es como un líder militar, es como alguien que está encargado de esa tribu. Y vienen los nombres de estos 12 príncipes que tenían su bandera, que tenían sus estandartes, sus símbolos patrios, e incluso, si usted busca aquí en Facebook estos capítulos 1 y 2, va a conocer incluso la distribución en la que estas tribus y estos príncipes estaban acomodados alrededor del tabernáculo. Así que al ser estos príncipes, el príncipe de la tribu de Judá, el príncipe de la tribu de Manasés,
el príncipe de la tribu de Rubén. Al estos príncipes ser príncipes, llevaban la representación de toda su tribu. Entonces, dice el versículo 2, los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Y aquí no debemos confundirnos, en realidad se trata de un versículo con un par de cláusulas aclaratorias. Dice príncipes de Israel y aclara quiénes son esos príncipes de Israel. Los príncipes son esos jefes de cada casa de sus padres o de cada tribu, ¿sí? Y lo dice otra vez más abajo en otra cláusula que eran los príncipes de las tribus. Pero es que por ahí me encontré, en internet uno se encuentra muchas cosas, y por ahí me encontré a alguien que estaba enseñando que los príncipes de Israel eran unos, que los jefes de las casas de sus padres eran otros, ¿sí? Y que los príncipes de tribus eran otros. Claramente no habían leído los 6 capítulos anteriores. No, se trata de 3 títulos para las mismas personas. ¿Y qué fue lo que estos príncipes llevaron? Trajeron sus ofrendas. Esto de príncipes es importante. Es muy importante porque en el Nuevo Testamento la iglesia de Jesucristo también va a ser llamada, conocida o llamada como nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Y sí, somos hijos del rey, de tal manera que somos príncipes y que somos de gran valor para Dios, porque además Él nos compró con su sangre. Así que por muy chiquito, muy insignificante que un hermano o hermana se sienta, pues hay que decirle a esa hermana que se anime, que se aliente, porque no es poca cosa al haber sido comprado o comprada con la sangre de Jesucristo. Pero hablando de príncipes, también habría que ver que nosotros como príncipes, como parte de la realeza, también tenemos que traer nuestras ofrendas a Dios. ¿Sí? Primeramente nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro todo, nuestras familias. Pero también, hermanos, nuestra aportación es muy importante. Estos príncipes trajeron sus ofrendas delante de Jehová. ¿Y cuáles eran esas ofrendas? 6 carros cubiertos, 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. 6 carros, carruajes, tirados por animales de carga. Estos 6 carruajes y los animales de carga pues eran los 12 bueyes. Esto quiere decir, hermanos, si nos imaginamos esta escena, que 2 bueyes iban tirando de una carreta, ¿sí? Y cada 2 príncipes ponían un carro, y cada príncipe puso un buey. En ese tiempo, hermanos, tener bueyes era la gran cosa.
Era como tener hoy, no sé, Ferraris, ¿no? Lamborghinis, ese tipo de automóviles. Estaba leyendo que un Ferrari o un Lamborghini, el puro cambio de aceite cuesta 25,000 pesos. Bueno, imagínense ustedes lo lujoso que era que cada príncipe diera un buey y que dos príncipes, a ver, tú y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a poner un carro, una carreta. No era una ofrenda chiquita, también hay que recordar el contexto. Están en medio del desierto. No hay nada en el desierto, pura piedra. Sin embargo, son amorosos, son obedientes, pero además son generosos. Y entregan estos carros cada uno con sus dos bueyes. Definitivamente una ofrenda muy, muy importante. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Yo entiendo que un buey va a ser sacrificado, pero estos no. La explicación viene a continuación. Para ayudar en el traslado de las cosas del tabernáculo. Fíjense, versículo 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo: tómalos de ellos, quítales estos carros, 6 carros con 12 bueyes, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Para que, imagínense todos andar cargando en medio del desierto. Sí había cosas que tenían que tomarse con aquellas varas. ¿Se acuerdan? El arca, el altar del incienso, el mismo altar, que tenían unas barras, unas varillas para que no las fueran a tocar. Pero incluso así, había estos carros, estas carretas, para poder ayudar a trasladar decenas de kilómetros en medio del desierto. El servicio del tabernáculo de reunión quiere decir el traslado del tabernáculo de reunión. Por eso era necesario, y era lo que faltaba para el tabernáculo. Y se trata de una ofrenda que se requería muchísimo. Y estos carros con sus bueyes los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Versículo 6. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. Vamos a ver cómo los distribuyó. Aquí también hay algo interesante, porque recordemos que había 3 tipos de levitas. Recordemos que había los de Gersón, los gersonitas, los de Merari y también los de Coat, los coatitas. ¿Sí recordamos eso? Muy bien, pues versículo 7. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Entonces, los gersonitas, en resumen, reciben 2 carros con 4 bueyes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ellos tenían la responsabilidad, recordando Números 4 del 25 al 26,
Ellos tenían la responsabilidad de transportar las telas del tabernáculo, las cubiertas del tabernáculo. Entonces tenían que prepararlas bien, empacarlas bien y tenían que poner estas telas en cada una, en estas carretas. La necesitaban. Sí. Versículo 8. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, el doble, fíjense, el doble conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote de Aarón. Recordemos que también estudiamos esto y que Itamar era como el que estaba supervisando al frente de los de Merari. Pero es el doble. ¿Por qué? Porque también en Números capítulo 4, versículos 31 y 32, estudiamos que ellos tenían el trabajo de transportar, así en resumen, los pilares y las tablas. Entonces unos la estructura y otros la cubierta. Por supuesto que es lógico que estos pilares, que estas basas, que estas tablas eran mucho más numerosas y mucho más pesadas que las telas y las cubiertas de tejón, ¿se acuerdan? Que vimos. Por eso es que los de Merari reciben el doble, 4 carros por 2 bueyes, cada una 8 bueyes. Ellos reciben el doble para poder transportar todo esto. Vamos a hacer una suma como nos gusta y si quieren contestar allí en los mensajes de Facebook, adelante. ¿Cuántos carros llevamos hasta ahorita? ¿Y cuántos bueyes llevamos hasta ahorita? Estamos hasta el versículo 8. ¿Y cuántos bueyes y carros habían sido ofrecidos por los 12 príncipes? ¿Verdad? Vamos a ver si alguien allá hace la suma y aquí los hermanos de medios me lo van a hacer saber. Pero, ¿por qué es interesante esto? Bueno, porque a los de Coat no les quedó nada. Versículo 8. Pero a los hijos de Coat no les dio. A ver. A los gersonitas, 2 carros. Vamos a hablar de carros, ya sabemos que cada carro tiene 2 bueyes. A los de Merari, 4 carros. 2, 4. Y a lo mejor los de Coat, a lo mejor decían 2, 4, van de doble, ¿no? La secuencia. Pues a mí 8 carros, ¿no? Pero no, dice aquí, a los de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Bueno, hasta el versículo 8, pues ya están allí tanto los 6 carros empleados como los 12 bueyes. Checa perfectamente lo que entregaron los príncipes con la repartición del versículo 7 y versículo 8. Pero a los de Coat, a los coatitas, no les dio. En Números, capítulo 4, versículo 4, estudiamos que ellos tenían que cargar todas las cosas sobre sus hombros. Ellos no podían poner esas cosas sobre una carreta. Desde allí venía una orden, desde el 4:4, de que ellos cargaran
sobre sus hombros. Para que no se desobedeciera esta orden de Dios, Moisés no les asigna carros. Y entonces, mientras allá van los carros con las columnas y van los carros con las cubiertas, allí va la fila india, me los imagino, en medio del desierto, de los coatitas que van cargando sobre sus hombros cosas más delicadas. Y de esta manera se obedece cabalmente que ellos lo llevaran sobre sus hombros. Versículo 10. Hasta allí tenemos lo que los 12 príncipes llevaron. Y aquí comienza una sección que se va a repetir 12 veces y así como en el Serpientes y Escaleras, nos vamos a ir del número 2 al 99 o creo que al 100, no me acuerdo. Rapidísimo nos vamos a ir hasta el versículo número 89. Pero vamos al 10. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido. También, además de las ofrendas para el tabernáculo, las carretas y los bueyes, también trajeron ofrendas para el altar. El día que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día, otro príncipe otro día, así sucesivamente para la dedicación del altar. Si eran 12 príncipes hermanos, pues iban a ser 12 días. Y el versículo 12 dice: el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Una vez más se menciona el nombre del príncipe. Ya se había mencionado en el capítulo 1, capítulo 2, pero aquí se vuelve a especificar. De la tribu de Judá, Naasón. ¿Y qué es lo que Naasón llevó? Ahora les voy a mostrar unas imágenes de lo que él llevó. Versículo 13. Su ofrenda fue, vean ustedes esta imagen, un plato de plata de 130 siclos de peso. Es lo primero que lleva. Y después, vean esta otra imagen, un jarro, también de plata, de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, que también ya explicamos que había un valor o una cotización en la plata y el oro que se manejaba en el tabernáculo. Ahora, tanto el plato de plata como ese jarrón iban llenos de esta otra imagen, vean ustedes, de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Hasta aquí estamos viendo plata que proviene de la tierra, de la minería. Y hasta aquí estamos también viendo el aceite y la harina, que son el producto de la tierra, pero producto vegetal. Lo primero fue un producto mineral. Y ahora vemos aquí un producto vegetal, como
la ofrenda va a involucrar varias cosas. También versículo 14, y vean esta otra imagen, una cuchara de oro de 10 siclos. Y esta cuchara de oro iba llena, una cuchara copeteada, ¿así se dice? Una cuchara llena, pero de incienso. En la imagen anterior estaba el incienso, aquí me encontré una cuchara, y pues la puse de ilustración, una cuchara llena de incienso también. Y una vez más tenemos ofrenda de un elemento como es la plata, como es el oro, pero también una ofrenda con productos de la tierra, vivos en su momento, ¿no? La harina, la flor de harina, el aceite, que era seguramente aceite de olivo, del fruto de los olivos. Pero no nada más nos quedamos en lo mineral y en lo vegetal. A partir del versículo 15, podemos ver la siguiente imagen, un becerro. Vean ustedes este bonito becerro. El becerro, pues, es un animal chico, todavía no es adulto, pero tenían que llevar un becerro. A continuación, tenemos un carnero. Yo aquí aprendí, porque yo siempre me he hecho bolas con los chivos, los carneros, las cabras, siempre me había hecho bolas. Y miren, aquí ya vimos el becerro, ahora vean ustedes lo que es un carnero, los cuernos característicos, animalitos que gustan de andar subiendo montañas. Y no nada más eso, hermanos, cortinas de presas. Busquen cabras o carneros escalando cortinas de presas y van a quedarse impresionados de cómo estos animalitos casi pueden subir paredes prácticamente verticales. Es muy interesante. Además de los carneros, también del carnero, un cordero de un año, que es la siguiente ilustración. Un cordero chiquito, un borreguito de un año. Estos pues nos dan ternura, se ven bonitos, y más cuando son blancos, a mí me dan mucha ternura. Pero estos tres animales iban a ser ofrecidos en holocausto, recordando que la palabra holocausto significa todo quemado. Estos animalitos iban a ser ofrecidos y no iba a quedar absolutamente nada de ellos. Pero también estos príncipes llevaban, versículo 16 y siguiente imagen, un macho cabrío para expiación. Mientras hay holocausto, hay adoración, ¿sí? Holocausto, adoración, también hay expiación, o sea, perdón de pecados, ¿sí? Limpieza de pecados con la sangre derramada, en este caso, de este macho cabrío, o tiene otro nombre, una cabra. Este es un macho. Pues sí, macho cabrío. Una cabra, pero lo digo por las barbotas que tiene, y muy peludo, ¿no? Y sus cuernos, y a veces estos son los que son muy agresivos, y si usted no se pone vivo, le llegan a traición, le llegan por atrás. He sabido de varias personas que han tenido estos encuentros con estos
cabríos. Ellos eran para expiación. Y versículo 17. Ahora para ofrenda de paz. Estoy bien, estoy en paz, estoy tranquilo. ¿Sí? Vamos a ver esta ilustración. 2 bueyes. Además de los bueyes que iban a jalar las carretas, que ya sabemos que eran 12 bueyes para jalar 6 carretas. Bueno, pues también había bueyes o toros para ser sacrificados en ofrenda de paz. Y además de estos bueyes, la que sigue, 5 carneros. Otra vez vamos a ver a los carneros, que les digo que les gusta escalar muchísimo, o cabras de montaña también les dicen. 5 carneros, y a continuación veremos 5 machos cabríos, y también a continuación veremos 5 corderos de 1 año. Y esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Ahora, hermanos, fíjense a qué horas son, ya nos quedan 15 minutos. Del versículo 18, en el versículo 18 y hasta el versículo 23, está el segundo día, la segunda tribu de Isaacar y a Natanael, que va a llevar exactamente la misma ofrenda. Y del versículo 24 al versículo 29 tenemos a Elón de la tribu de Zabulón, que va a llevar exactamente la misma ofrenda. Y de igual manera, del 30 al 35, a Elisur de la tribu de Rubén, con la misma ofrenda. Y en el versículo 36 y hasta el versículo 41, a Selumiel de la tribu de Simeón, con esta ofrenda. Y del versículo 42 al versículo 47, a Eliasaf de la tribu de Gad, con su ofrenda. Y del versículo 48 al versículo 53, Efraín, ¿sí?, de la tribu de Efraín, Elisama, y también la misma ofrenda. Del versículo número 54 al 59 tenemos la ofrenda de la tribu de Manasés mediante Gamaliel. Y del versículo 60 al versículo 65, la ofrenda de los benjaminitas a través de Abidán. Y del versículo 66 al versículo 71, 10º día, 10º príncipe, tribu de Dan, Ahiezer, con exactamente la misma ofrenda que los 10 anteriores. 11º príncipe, 11º día, de Aser, de la tribu de Aser, Pagiel, con la misma ofrenda del versículo 72 al versículo 77. Y por último, amados hermanos, del versículo 78 al versículo 83, día 12, príncipe número 12, de la tribu de Neftalí, Ahira,
exactamente con la misma ofrenda. ¿Ya vieron qué rápido avanzamos? Se los dije. Este es un capítulo corto. Son exactamente las mismas ofrendas, son exactamente las mismas palabras que los 12 príncipes, las 12 tribus ofrendan. Y más o menos, para que tengamos idea de estas ofrendas, cada plato pesaba como un kilo y medio, cada plato. O sea, era un platononón. Cada uno de los platos, entonces son 12 platos. Son 12 platos. Entre todos se formó la vajilla, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, cada tazón de plata, o cada jarra, pesaba cerca de 1 kilo. También era una jarra de plata de buen tamaño, y también pues se juntaron al final varias de estas, ¿no? 12. Y la cuchara de oro, alrededor de 4 onzas. ¿Ok? Se juntaron las cucharas. Es obvio, hermanos, que se trata de una ofrenda generosa, porque Dios quiere que el pueblo sea generoso, sea bien agradecido, reconozca la autoridad de Dios, con esto exprese que se compromete a obedecer su palabra, con esto exprese que Dios le ha dado muchísimo más. Y es algo que tenemos que aprender hoy. Yo quisiera aprovechar para invitar a quienes sientan en su corazón diezmar que lo hagan, a quienes que ofrendemos, que recordemos que cada mes ayudamos a un hermano necesitado con una ofrenda de misericordia, y todas estas ofrendas que tenemos aquí en la iglesia están de verdad muy bajas, hermanos. Y también somos príncipes. Así como ellos eran príncipes, también somos el pueblo de Dios. Así como ellos eran el pueblo de Dios. También somos bendecidos grandemente y protegidos grandemente por nuestro Señor. Tenemos que pensar en estas cosas. Que las 12 tribus llevaran las mismas ofrendas era una lección. Esta lección era de que tenían que ser buenos dadores, ¿sí? Y además que todos eran tratados por igual. Todos eran bendecidos por igual. ¿Sí? Por lo tanto, tenían que responder por igual. Así que habría que ser generosos. Y también aquí hay sabiduría, por supuesto. ¿Saben por qué? Porque nadie daba más que otro. Dios está evitando el envanecimiento. Dios está evitando la soberbia o la presunción. Dios los ve a todos iguales y evita esas tendencias humanas de querer decir yo di más. Y obviamente también recordamos cómo los fariseos y aquellos hombres en el Nuevo Testamento iban con su bolsita y la vaciaban cuando todos iban entrando. Se esperaban en la puerta del templo, y cuando todos iban entrando, cuando se abrían ya las puertas para todo mundo, en el momento
que todo el mundo los viera, ellos vaciaban su bolsita y despacito para que fluyeran, cayeran las monedas. Este tipo de cosas Dios las aborrece. Por eso es que pide exactamente lo mismo. Además, ¿para qué son todas estas cosas? ¿Para qué son estas ofrendas minerales, estas ofrendas vegetales y estas ofrendas animales? ¿Sí? Que esto se traducía en bendición, abundancia, supervivencia, providencia de Dios para la gente. Bueno, pues también estas cosas significaban, eran para darle la gloria a Dios. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Con la monedita más rebuscada, abollada, que ya ni se ve la carita, el billete roto, el billete pegado con diurex. ¿Cómo glorificamos a Dios? La ofrenda es adoración y expresa nuestro sentir con relación a nuestro Dios. Así que las 12 veces hasta el versículo 83, así tenemos esta repetición. Y ya para terminar, hermanos, faltan 5 minutos, viene un resumen de los 12 príncipes, estas 12 tribus, de todo esto que dieron. Y esta, dice el 84, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. Son los totales: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Es lógico. Cada plato, ya dijimos, de 130 ciclos, cada jarro de 70, hasta los tamaños y los pesos eran idénticos. Toda la plata de la vajilla, dije vajilla y nos causó curiosidad, ¿no? Pero sí se formó la vajilla, toda la plata de la vajilla. La vajilla pesaba 2.400 ciclos al ciclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 ciclos cada cuchara, al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos. Versículo 87. Todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año, con su ofrenda, y los 12 machos cabríos para expiación. 88. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación después de que fue ungido el tabernáculo y el altar. Una última cosa, hermanos. También en que cada tribu diera lo mismo, aprendemos que hay que cooperar. Que no puede haber alguien que diga yo no tengo o yo no puedo. Hoy, por supuesto que los diezmos, las ofrendas no serán las mismas, no es así. Pero hoy, todo aquel que es hijo de Dios siente la necesidad, la responsabilidad de glorificar a Dios con su ofrenda y siente la necesidad de participar en el templo, en el mantenimiento del templo y en el mantenimiento, como en esta época, de los sacerdotes y de los levitas. Versículo 89 y último. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba. ¿Se acuerdan del arca del pacto que ya hemos presentado muchas veces?
con dos querubines, ¿no? Dos ángeles allí. Bueno, pues oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que está sobre el arca, por encima de la tapa del arca, de entre los dos querubines. De allí salía la voz que le hablaba a Moisés, y Dios hablaba con él. Siempre hay palabra de Dios. Nosotros mismos somos testigos de que de versículos que parecieran o que no dicen nada, o que no son muy importantes, o que son muy repetitivos, Dios tiene palabra para nosotros, para que la llevemos a la práctica. Tarea, hermanos, Números capítulo 8 para la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esto que hemos leído y que hemos aprendido. Muchas gracias, porque nos das el privilegio también de ofrendarte. Aunque es tuyo, todo nos permites darte de lo que tú nos das. Permite que esta lección la podamos llevar a la práctica. Recordemos que hay que pagar esta propiedad, que hay que pagar el papeleo y los trámites que se están haciendo, además de que hay gastos de servicio, de operación y salarios que se tienen que dar. No permitas que la iglesia caiga en una apatía o en una falta de responsabilidad. Padre Celestial, que nos podamos gozar con alegría y que todos podamos traer de lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor esté con ustedes.